Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 27 del verso 1 hacia el verso 5. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Padre celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Señor, te damos gracias porque ya podemos sentir tu presencia. En este momento que vamos a escudriñar tu palabra, pido que sea la unción y el poder de tu Espíritu ministrando a nuestras vidas, quienes están en este lugar, quienes van a estar escuchando este mensaje. Ato y reprendo todo aquello que se oponga para que tu palabra sea recibida. En este momento declaro ya la libertad de tu Espíritu. Empieza a declarar allí la libertad del Espíritu de Dios, por favor. Si puedes, levanta tus manos. Declaramos, Señor, a través de esta oración, toda libertad espiritual. Declaramos que es el fuego de tu presencia. Declaramos que se quita toda oposición, toda barrera, todo obstáculo. A que tu palabra sea recibida en cada corazón. Que en este momento, al estar escuchando tu palabra, recibamos tu bendición, tu fortaleza, nuevas fuerzas, nuevo aliento, y en esta hora nos declaramos libres para recibir tu bendición a través de tu palabra. Habla a lo más profundo de nuestro corazón, trae libertad espiritual a las almas, trae salvación y vida eterna, levanta al que está caído, trae sanidad al enfermo, trae libertad al oprimido, Señor. Y hoy nos declaramos en toda libertad. Diga conmigo: hoy nos declaramos libres para recibir palabra de Dios, para recibir presencia de Dios. Somos libres, lo creemos y lo recibimos por fe en el nombre de Jesús de Nazaret, Yeshua el Señor. Amén. Amén. Si tienes libertad para dar gloria al Señor, da gloria al Señor, pero dáselo con todo tu ser. Recuerde el tema que vamos a estar abordando en esta ocasión: el suicidio espiritual. Para introducirnos en el estudio de nuestro tema de este día, vamos a introducirnos en el tema precisamente entendiendo qué es el suicidio, porque mucha gente que en estos días ha tomado esa decisión tan triste, como lo vamos a ver ahorita en el estudio de la palabra de Dios. Una persona que comete suicidio, hermanos, el suicidio no es otra cosa que quitarse la vida. Y como lo acabo de mencionar, es alarmante lo que está pasando, lo que está sucediendo. Las estadísticas van en aumento. Cada día son más las personas que se quitan la vida, y esto tiene preocupado a nuestras autoridades. En los últimos años, analizando algunas estadísticas,
podíamos nosotros ver que efectivamente esto del suicidio ha estado aumentando drásticamente en los últimos años. En el 2015, en nuestro país, México, se registraron, según estadísticas del INEGI, 6,285 suicidios. Entre el periodo del 2010 al 2017, oiga bien, entre el periodo del 2010 al 2017, en nuestro país, México, se suicidaron 41,321 personas. Esto, amados hermanos, es alarmante. En el 2010 la tasa de suicidio era del 4,3%. Ya para el 2015-2016 la tasa ya iba en el 5,2% de aumento y sigue en aumento. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más pasan los días, más gente se está suicidando. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años. Es decir, las personas que más se suicidan son los jóvenes. Así que aguas, jóvenes. No le demos lugar al enemigo. Démosle lugar a la presencia de Dios. Puede levantar su mano al cielo y decir: es importante dar lugar a la presencia de Dios en nuestras vidas. Una vez más, dígalo con su corazón: es importante dar lugar a la presencia de Dios en nuestras vidas, porque donde está la presencia de Dios, allá hay libertad. Si lo crees, da gloria al Señor con todo tu ser. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el suicidio, óigame bien, es la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años. Según la misma Organización Mundial de la Salud, datos que ellos tienen, el suicidio, óigame bien lo que le voy a decir, el suicidio es superior a la muerte causada por la guerra. Esto es algo sorprendente. O sea, la gente que está quitándose la vida durante el año son más los que se suicidan que los que mueren en una guerra en estos últimos años. Se dice que al año a nivel mundial se están suicidando más de 800,000 personas al año. Cada año estamos hablando 800,000 personas se están quitando la vida. Se dice que hay una muerte por causa de suicidio a nivel mundial cada 40 segundos. Imagínense ahorita que vamos a estar aquí reunidos escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántas personas en este mismo momento alrededor del mundo se pueden estar quitando la vida en esta hora? El Señor reprenda al diablo. Porque como lo vamos a ver, esto del suicidio, mis amados hermanos, estudiando el tema, yo me quedaba sorprendido en los últimos días, porque aún predicadores reconocidos a nivel internacional, yo me quedé con la boca abierta, porque para ellos una persona que se suicida puede salvarse. Pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios que una persona que se suicida, según lo que la palabra de Dios enseña, hermano, se pierde. Porque suicidarse es atentar contra la vida que Dios nos da. Diga conmigo: Dios nos da la vida. Y Él sabe en qué momento y hasta qué momento nos permite tener la vida. El hombre no puede disponer de su vida, es Dios el que determina el día y la hora. Si lo crees, da gloria al Señor con todo tu ser. ¿Qué es lo que está llevando a las personas, amados hermanos,
a tomar esta triste decisión? Bien, pues según estadísticas que se tienen también, el Instituto Nacional de Geografía habla de 4 principales causas. ¿Por qué hay personas que se quitan la vida cada día y por qué esto va aumentando? Hay 4 razones principales según estas estadísticas. Y la primera es, número 1, problemas afectivos. Apenas en esta semana escuchaba yo de un joven que se quitó la vida porque su novia lo dejó. Y cada vez más jóvenes, fíjese bien, cada vez más jóvenes por una relación amorosa, porque tuvieron problemas sentimentales, terminan quitándose la vida. Esto apenas lo escuché en esta semana. Entonces, la primera causa de suicidio es problemas afectivos, desamor, violencia, maltrato. La segunda causa de suicidio es, fíjese bien, la ausencia espiritual. La ausencia espiritual, es decir, el vacío espiritual que hay en las personas. Con cuánta razón el Señor dijo: sin mí nada podéis hacer. Necesitamos la presencia de Dios. La ausencia espiritual está llevando a la gente a vivir en un vacío, y a veces la gente siente que ya no tiene sentido la vida. Sienten ese vacío en sus vidas, y al haber esa ausencia espiritual, al no estar la presencia de Dios morando en las personas, llega el momento que viene esa vocecita que le dice a la persona: quítate la vida. ¿Para qué sigues viviendo? ¿Tienes tantos problemas? ¿Estás enfermo? ¿No tienes trabajo? ¿No te quieren en tu casa? Y viene cualquier cantidad de problemas que el enemigo le hace ver a la persona, y llega el momento que la persona escucha esa voz que le dice: mejor quítate la vida. ¿Alguna vez usted ha escuchado esa voz? No me lo diga, piénselo ahí. Óigame bien, por favor. Ahora bien, tal vez usted diga: ¿y por qué no está diciendo todo esto? Porque vamos a analizar un poquito la vida de Judas. ¿Ok? Bueno, la segunda razón por causa de suicidio es, recuerde, ausencia espiritual. La tercera razón, problemas económicos y sociales. Esto incluye a veces el abandono del hogar, de los padres, o en los últimos años, algo que se dio mucho en las escuelas, y muchos niños tomaban la decisión de suicidarse porque sufrían de bullying en las escuelas. Escuche, por favor. Ahora, esto del bullying es tremendo, pero hasta dentro de las mismas iglesias hoy en día hay bullying. A veces los hermanos, sin darse cuenta, hay hermanos que le hacen bullying a otros hermanos. ¿En qué sentido? Que a veces el hermano no ha venido, no está en las reuniones, no ha podido estar, y empiezan a hacerle cuestionamientos en lugar de que lo motiven, en lugar de que le den palabra de aliento, y le empiezan a hacer bullying. Dígale al que está a su lado: qué bueno que estamos hoy aquí. Amén. Pero dígaselo sonriendo, por favor, con una sonrisa en su rostro. Dígale: qué bueno que estamos hoy aquí reunidos para oír palabra de Dios, para recibir palabra de Dios, para recibir bendición, para recibir fortaleza, para recibir nuevas fuerzas, nuevo aliento, y que hoy el Señor bendiga nuestras vidas. Santo es el Señor. Entonces, el tercer factor o la causa de suicidio son los problemas económicos y sociales. Y la cuarta causa son las depresiones y enfermedades crónicas. Es decir, una persona que entra en un estado de depresión fuerte, una persona que se deprime, una persona que siempre está triste, o que normalmente tú lo miras triste, deprimido,
en un estado de opresión y de tristeza, puede ser blanco de ataque del enemigo y que el enemigo venga y le meta o le venga a susurrar a su oído y le diga que ya no tiene caso que siga viviendo. Entonces, cuando el enemigo lo quiera oprimir, acuérdese que cuando el Señor empezó su ministerio, Él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer libertad ¿a quiénes? A los oprimidos. Entonces, dígale al que está a su lado: el Señor no nos quiere ver oprimidos, no nos quiere ver tristes, no nos quiere ver desanimados. Así es de que hoy sacúdase el polvo que trae, si trae polvo, hoy en este día, y deje que la presencia de Dios empiece a impactar su corazón en esta hora, y deje que sea la presencia de Dios la que le ministre en este momento. Poderoso es el Señor. Santo es el Señor. Dentro de este cuarto grupo hay personas que por causa de una enfermedad, han tomado la decisión de quitarse la vida. Hay personas que dicen: ¿para qué estar sufriendo y batallando con la enfermedad? Mejor hasta aquí le dejamos. Entonces, la enfermedad o las enfermedades crónicas o enfermedades terminales pueden ser causa de suicidio. Bien, regresando a nuestra escritura, ¿cuál era el problema que tenía Judas? ¿Cuál era el problema que tenía Judas? Primera pregunta: ¿por qué Judas se suicidó? ¿Qué problemas tenía Judas? ¿Qué llevó a Judas a tomar la decisión de suicidarse y quitarse la vida? Tenía el mejor maestro. Fíjese, Judas tenía el mejor maestro, el mejor rabino. Durante el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesús, durante el tiempo de su ministerio, había dos escuelas rabínicas en aquel tiempo. Había la escuela rabínica de Shammai, y por el otro lado estaba la escuela rabínica de Hillel. La escuela de Shammai se caracterizaba por ser una escuela dura en dos aspectos: en el aspecto ceremonial y en el aspecto ético. La escuela de Hillel era un poco más liberal, pero las dos escuelas estaban mal, porque una se iba a un extremo y la otra escuela se iba al otro extremo. De tal manera que cuando nuestro Santo Maestro, nuestro Señor Jesús de Nazaret, Yeshua el Señor, empezó su ministerio en esta tierra, lo que Él vino a hacer fue establecer un equilibrio entre las dos escuelas de enseñanza rabínica. Es decir, tomó lo que era bueno de una escuela, tomó lo bueno que era de la otra escuela, y Él empezó a enseñar lo correcto, que era lo más correcto. Por eso le digo, Judas tenía el mejor maestro. Judas tenía como maestro al mejor rabí. Pero ¿qué fue lo que lo llevó a tomar? ¿Qué fue lo que lo llevó a tomar esa decisión de quitarse la vida? Al principio de su ministerio, nuestro Señor Jesús, vemos por el testimonio que encontramos en la palabra de Dios, vemos el testimonio cuando el Señor llama a los 12. Vamos a ver, porque vamos a descubrir ahorita cuál fue el problema de Judas. Y aquí es donde, cuidado, muchas personas están cayendo en esa situación, y ahí es donde vamos a abrir nuestros ojos espirituales. Vaya conmigo a Mateo capítulo 10. Poderoso es el Señor.
Mateo capítulo número 10, verso número 1. ¿Lo tenemos? Oiga con atención. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo. Verso 4, ahí nos detenemos. Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Deténgase allí, por favor. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar por qué fue Judas el que traicionó al Señor? ¿Por qué tuvo que ser Judas? Había 12 discípulos. Vemos aquí que cuando el Señor empieza su ministerio, llama a los 12. A los 12 los llama. Los 12 andaban con el Señor para donde quiera. A partir de este momento, cuando Él los llama, Él los congrega. ¿Qué hizo el Señor? Los congregó. Diga conmigo, los congregó. Si usted ve al principio de Mateo, describe cuando llamó a Pedro. Se lo encuentra a las orillas del mar y allí estaba Pedro con sus hermanos lavando las redes. Cuando pasa el maestro y le dice a Pedro y a sus hermanos: ven y sígueme. Y vinieron y le siguieron. Después se encuentra un cobrador de impuestos llamado Mateo, el cual estaba cobrando los impuestos. Pasa el maestro y allí donde estaba él trabajando también viene y le dice: sígueme. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Los empezó a congregar, los empezó a reunir. Y lo que vemos ya aquí en Mateo capítulo 10 es de que ya los tenía a los 12 discípulos reunidos. Amén. Pero oiga lo que dice Mateo capítulo 10 verso 4. Regrese conmigo aquí. Dice: Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Nos detenemos ahí, hermano. ¿Qué fue lo que sucedió en la vida de Judas, mis amados, después del llamamiento que recibió de parte de Jesús de Nazaret, Yeshua el Señor? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió en la vida de Judas? Porque cuando el Señor nos llama, Él empieza a transformar nuestra vida. Pablo, por el Espíritu de Dios, dice que el que está en el Señor, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si lo crees, da gloria al Señor con todo tu ser en esta hora. La pregunta luego entonces es: ¿qué llevó a Judas a tomar la decisión equivocada de suicidarse? Tenía el mejor maestro, tenía la mejor escuela, tenía buenos amigos. Algunos estudiosos de la Escritura, describiendo lo que fue la vida apostólica, mencionan que donde quiera que estaba el Señor, allí estaban los discípulos. Si el Señor iba para Galilea,
allá iban los discípulos con él. Si el Señor iba para Capernaum, allá iban los discípulos con él. El problema, y aquí ponme atención, el problema que empezó a tener Judas es que se empezó a descuidar en su vida espiritual. Los primeros días, para donde quiera lo seguía. Los primeros días, cuando recibe el llamado, durante los primeros días del llamamiento, Judas era el que los primeros que estaban allí. Era el que más estaba ahí cerca del Señor, según algunos estudiosos, porque él era el que se encargaba del tesoro. ¿Cómo podía el Señor Jesús Yeshua haberle dado una responsabilidad tan alta a Judas de administrar la economía, las cosas, los bienes que ellos traían? Judas los administraba. Los primeros días del llamamiento, Judas era puntual, Judas era aferrado, allí estaba, era uno de los primeros que allí estaba presente, pero al paso de los días se empezó a descuidar espiritualmente. Y llegó el momento que le empezó a ganar lo material. Y aguas, porque el Señor me decía que muchos ya están cayendo en eso. Le empezó a ganar lo material. Le empezó él en su corazón a darle lugar en su corazón a las cuestiones materiales. Llegó el momento que ya no era tan importante cuando el Señor los llamaba, porque diariamente les daba lecciones como maestro, como rabino. Diariamente los reunía y les daba instrucción, enseñanza. Pero llegó el momento que empezó Judas a descuidarse y ya no llegaba a las clases. Las cosas del mundo lo empezaron a captar. Y poco a poco, fácilmente, poco a poco dejó de reunirse en las reuniones que tenía el Señor con los discípulos. Poco a poco se fue apartando. Cuando menos se dio cuenta, ya estaba descuidado en su vida espiritual. Y llegó el momento que, vuelvo a repetir, lo material lo empezó a apartar de las cosas de Dios. Y llegó el momento en que en el descuido espiritual él empezó a dejar las reuniones que tenía el Señor con sus discípulos. ¿Qué tanto te estás reuniendo? ¿Qué tanto te congregas? Pregúntale al que está a tu lado. Pregúntale, ¿qué tanto te congregas? ¿Qué tanto te estás reuniendo? El Señor los congregaba todos los días. Por eso vemos que la primera iglesia se reunía todos los días. Y por eso en este lugar tratamos de que esté abierto casi todos los días. Porque todos los días hay la necesidad de buscar de Dios. Todos los días necesitamos la palabra. Todos los días necesitamos la presencia de Dios. Amén. Levanta tus manos al cielo y diga conmigo: necesito congregarme más. No, pero dígalo con convicción, por favor, en su corazón. Necesito congregarme más. Porque congregarme más es buscar más de las cosas de Dios. Oh, si tienes libertad para dar gloria al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, da gloria a Él. Como llegó el momento que Judas empezó a dejar las reuniones, ya no se reunía con el Señor y los discípulos, empezó a hacer cosas malas. Óigame bien, porque cuando dejamos de venir a la casa de Dios, se nos hace fácil empezar a hacer cosas malas, que no está correcto.
En su descuido espiritual, Judas, que vuelvo a repetir, según los estudiosos, era uno de los más allegados, era uno de los que más el Señor les tenía confianza, era uno de los más cercanos, uno de los más responsables, pero en su descuido espiritual empezó a alejarse. Quiero que le digas al que está a tu lado, dile: no te alejes del Señor. Otra vez dígaselo: no te alejes del Señor. O dígale: no nos alejemos, porque a lo mejor tú mismo también andas medio alejado. Dígalo conmigo. Levanta tus manos arriba. Diga conmigo: es importante no alejarnos del Señor. Otra vez, es importante no alejarnos del Señor. Hay que estar cerca lo más que podamos. Hay que reunirnos, hay que congregarnos lo más que podamos. Si tienes libertad para dar gloria al Señor, da gloria al Señor con todo tu ser. ¿Qué empezó a pasar con Judas? Que se empezó a descuidar espiritualmente y le empezó a llamar la atención el mundo, las cosas materiales. Ya no era tan importante la enseñanza que les daba el rabino Jesús. Llegó el momento que él le dio importancia a lo material de esta tierra y empezó a hacer cosas malas, hasta que la palabra de Dios describe algo que quiero enseñarte. Vaya conmigo al Evangelio. Vamos a ir al Evangelio de Juan, por favor. Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. Verso 1 al verso 6, ahí vamos a detenernos. Esta escritura nos va a mostrar qué era lo que estaba pasando y empezó a pasar en la vida de Judas durante el tiempo del ministerio de nuestro Señor. ¿Ya lo tiene? Juan capítulo número 12, verso 1 al 6. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, como tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién era? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Qué dijo? Verso 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Verso 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque ¿qué era? Sino porque era ladrón. Y teniendo, ¿qué tenía? Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Deténgase ahí, por favor. Cuando nosotros nos descuidamos en nuestra vida espiritual, dejando de congregarnos, una de las señales es que empezamos a hacer cosas malas
y ya tú ya no sientes nada en tu corazón. Ya Judas no sentía nada. ¿Qué era? ¿Y qué eres tú? ¿Sabe que a veces le robas el tiempo que es de Dios? Todos los días Él te está esperando. Todos los días Él te está esperando para que leas su palabra. Todos los días Él te está esperando para que vengas y platiques con Él. ¿Cuántas veces lo habrás dejado esperando? Muchas veces Yeshua, el Señor, se quedó esperando a Judas. Lo esperó a que viniera a orar y no llegó. Muchas veces el Señor se quedó esperando a Judas que viniera a escuchar la enseñanza y no llegó. Llegó el momento que Judas ya no sentía nada en su corazón cuando robaba, sustraía de la bolsa. La Biblia dice en este pasaje claramente: llegó a ser ladrón. ¿En qué momento llegó a ser ladrón? En el momento de su descuido espiritual. Porque yo creo con todo mi corazón que cuando el Señor los llamó, los limpió, los liberó, los restauró y los levantó para que sirvieran a Dios. Pero ¿en qué momento Judas se convirtió en ladrón? En el momento de su descuido espiritual. Muchas veces el Señor se quedó esperando a Judas, vuelvo a repetir, para que él viniera a orar y no vino. Quiero que por un momento te preguntes: ¿cuántas veces el Señor se ha quedado esperándote para que vengas a orar y no has llegado? Oh, pastor, es que el trabajo, es que el cansancio, es que las ocupaciones, es que me sentía mal, es que traía muchas preocupaciones, es que traía muchas actividades. ¿Cuántas veces habrás dejado esperando al Maestro? Quiero que lo pienses en esta hora. ¿Cuántas veces se ha quedado Él esperando para darte la enseñanza del día y no llegaste? Si por alguna razón tú no puedes venir a la congregación durante la semana, búscale de todo corazón en tu casa, en tu trabajo. Si por alguna razón durante la semana tú no puedes acercarte a la congregación, pero congrégate allí en tu casa, reúnete con Él. Él dijo que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Yo no sé si lo creas, yo lo creo.
Pero ¿qué fue lo que le pasó a Judas? En su descuido espiritual, muchas veces dejó esperando al maestro. ¿Sabe que hay veces que podemos venir a la iglesia y por negligencia a veces no lo hacemos? O por conformismo espiritual, o porque decimos ya fui el sábado, como si eso ya fuera suficiente, o ya fui el día que me tocaba ir. ¿Sí me entiende? Cada que tenemos que buscar de Dios. Pregúntele al que está a su lado, dile: cada que tenemos que buscar del Señor, cada que tenemos que acercarnos a Él. ¿Con qué frecuencia? ¿Tú crees que el Señor Jesús se reunía con los discípulos cada 8 días? Todos los días se reunían con Él. Y yo quiero que te reúnas todos los días con Él. Él quiere reunirse contigo todos los días, porque estamos en medio de tantos peligros y Él quiere estar con nosotros para levantarnos, para cuidarnos, para protegernos, para darte nuevas fuerzas, nuevo aliento. Para eso es que Él quiere estar contigo. Santo es el Señor. Pero Judas se descuidó, dejó las reuniones y empezó a ser un ladrón. Cuando los discípulos no se daban cuenta, él metía mano en la bolsa de donde había el recurso y sustraía. Imagínate. ¿Qué pasa cuando nosotros nos descuidamos espiritualmente? Nos volvemos ciegos y no vemos más allá de nuestra nariz. Llegó el momento que Judas se quedó ciego espiritualmente. Ya no le interesaba estar en las reuniones con los discípulos y el Señor. Y la situación se fue empeorando. Y la situación se fue empeorando hasta que llegó el momento que dice que Satanás entró en él. El Señor lo reprenda. Diga conmigo: el Señor lo reprenda. Levanta tus manos al cielo y dígale: Señor, perdóname si he estado descuidando mi vida espiritual y había estado teniendo mi atención en las cosas materiales. Dígaselo: perdóname. Dígale: quiero cuidar mi vida espiritual, porque es mi vida espiritual la que está en peligro. Dile: aquí estoy, Señor. Reconozco que necesito de ti. ¿Cuántos se lo pueden decir? Oh, si tienes libertad para dar gloria al Señor, da gloria, da gloria, da gloria al Señor con todo tu ser. ¿Sabe qué me decía una persona hace días atrás? Me decía: pastor, yo no he ido a la iglesia, pero me estoy congregando en internet. Eso no es congregarse, hermano. Así me dijo un hermano: yo no he ido a la iglesia, pero me estoy congregando en internet. Pues ya te cegó el diablo. Ya te cegó la visión espiritual, porque la palabra de Dios dice, escúchame bien, cuando nosotros nos congregamos, la palabra de Dios dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo.
Santo es el Señor. Puedes levantar tus manos arriba y diga conmigo: no me quiero descuidar en mi vida espiritual. Quiero ver la gloria de Dios. Quiero cuidar mi vida espiritual. Aleluya. Santo es el Señor. Pero ¿en qué momento? Escúcheme bien. ¿En qué momento es cuando se comete el suicidio espiritual? Cuando dejas de congregarte. ¿En qué momento es que se comete el suicidio espiritual? Cuando dejas de congregarte. En ese momento, cuando tú dejas de congregarte, es cuando empiezas a morir espiritualmente. Y solito te estás matando. Y por eso llega el momento que cuando nosotros venimos a la reunión, ya no sentimos nada. Ya no sentimos la presencia de Dios. ¿Pueden los muertos sentir? No, hermano. Cuando ya caemos en condición de muerte espiritual, ya no sentimos nada. Nos volvemos indiferentes. Escúchame bien. Hay síntomas. Cuando la persona está cayendo en suicidio espiritual, hay síntomas. El primero es que dejamos de congregarnos. Pero los síntomas, los primeros síntomas es apatía, indiferencia. Me da lo mismo si voy o si no voy. No, Señor. Porque Él dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura a tu vida. No sé cuánto lo puedan creer de corazón en esta hora. Si tiene libertad para dar gloria al Señor, da gloria al Señor. Pero quiero que escuche lo que empieza a suceder cuando la persona puede estarse suicidando espiritualmente. Primero, deja de congregarse. Y al dejar de congregarse empieza a caer en un estado de apatía e indiferencia. Lo siguiente que le viene a la persona es mucho desánimo. Mucho desánimo. El siguiente síntoma es opresión. Una persona que normalmente no se congrega, siempre lo ves triste, decaído, desanimado. ¿Sabes por qué? Porque le falta la presencia de Dios. Porque Dios es gozo. No, hermanos, Dios es gozo. Pero ¿qué pasa cuando ya nosotros estamos cayendo en ese suicidio espiritual? Ya no te gozas. Ya no te gozas. Entras a la iglesia con cara de limón agrio y así sales. No te deleitas en la palabra, no disfrutas el mensaje. Claro, pues cuando está la persona muerta, ¿qué va a disfrutar? Pero ¿cuánto le pueden decir: Señor, aquí estoy? Levanta tus manos y dile: aquí estoy porque reconozco que necesito de ti. Necesito de tu presencia. Dígaselo: necesito de tu palabra. Necesito, Señor, tu bendición. Necesito tu fortaleza. Necesito tu descanso. Necesito tu paz. Oh, si tienes libertad para dar gloria al Señor, da gloria a Dios con todo tu ser. Motívense unos a otros. Amado, motívate. Motiva a tu hermano. Dile: es tiempo de ir a la iglesia, es tiempo de reunirnos. Oh, tenemos un tiempo libre. ¿Qué vamos a hacer este tiempo libre? Lo más que podamos. Hay que buscar de Dios, porque ya estamos entrando a un tiempo muy peligroso.
Ya estamos viviendo tiempos peligrosos. Mucha gente está cometiendo ya suicidio espiritual y no se ha dado cuenta. Muchos no se han dado cuenta que ya se están suicidando espiritualmente y no lo entendían. Por eso en este día la palabra de Dios nos habla en esta hora. El problema que Judas tenía fue su descuido espiritual. Descuidó su comunión con el Señor. Vuelvo a repetir, ya no venía a las reuniones. El Señor allí estaba con Pedro, estaba con Mateo, estaba con Lucas, estaba con todos los demás apóstoles, y ya Judas ya no aparecía. Se empezó a retirar, se empezó a alejar, y ahí es donde el enemigo lo atacó, y ahí es donde el enemigo entró. Llénate de la presencia de Dios, hermano. Dígale al que está a su lado: vamos a llenarnos de la presencia de Dios. No, pero dígaselo con su corazón: vamos a llenarnos de la presencia de Dios. Quiero terminar en Lucas 22, por favor. Vaya conmigo, Lucas 22. Poderoso es el Señor. Lucas 22. Aleluya. Lucas 22, verso 1 al 3, y aquí termino. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Verso 3. ¿Qué dice el verso 3? ¿Qué dice el verso 3? Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Por qué entró? Por su descuido espiritual. Ahí es cuando el enemigo encuentra lugar. Cuando te descuidas espiritualmente. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual. Cuando dejamos esperando al Señor que nos está esperando para orar. Cuando lo dejas esperando, porque Él te está esperando para que vengas a leer su palabra, o donde tú estés, lea su palabra. Allí te está esperando. ¿Por qué Satanás entró en Judas? Porque se descuidó en su vida espiritual. Cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, viene el enemigo y ya no hay lugar para él. La casa está llena. ¿Cuántos pueden decir: quiero que mi casa esté llena con la presencia de Dios? Dígaselo con todo su corazón: quiero que mi casa esté llena con la presencia de Dios, para que cuando el enemigo venga no haya lugar. Tú estés lleno de Dios, la presencia de Dios esté allí. ¿Por qué? Cuando el enemigo vino, no entró en Pedro, no entró en Mateo, no entró en alguno de los otros discípulos. ¿Por qué no pudo entrar? Porque ellos cuidaban su vida espiritual. El enemigo entra donde hay descuido. Si el enemigo ha entrado, hermanos, hoy es el día de sacarlo. Diga conmigo: hoy es el día de sacarlo. Porque a libertad
nos ha llamado el Señor. Levanta tus manos y hoy dilo con tu corazón: a libertad nos ha llamado el Señor. Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Oh, si tienes libertad para dar gloria al Señor, da gloria al Señor con todo tu ser. La pregunta que te quiero hacer, y aquí termino: ¿estás cuidando tu vida espiritual? ¿Estás cuidando tu vida espiritual? A ver, pregúntale al que está a tu lado. Dile: ¿estás cuidando tu vida espiritual? Amado de Dios, el principal problema de Judas es que dejó de congregarse, dejó las reuniones con el maestro, dejó los tiempos que tenía con él, y ese fue el principio de su caída. Por eso congrégate lo más que puedas. El día que puedas, vente a la casa de Dios. Si no puedes, ahí en tu casa reúnete, lee la palabra, ponte a orar, congrégate, reúnete. Amén. Amén. Ponte de pie, por favor.